Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Como sabes por todo el material que nos has enviado, Ajá, hoy nos adentramos en un caso sí, que ha generado una fascinación global absolutamente. en día de horror, el misterio de la Dalia Negra. Prepárate, porque vamos a adentrañar las muchas capas de este enigma Totalmente. que persiste hasta nuestros días. Nuestro objetivo aquí es ir más allá de los aspectos más superficiales o conocidos del caso Sí. y explorar contigo no solo los hechos ampliamente difundidos, sino también esos detalles más sutiles y menos comentados, que han mantenido cautivos a investigadores Sí. que la mayoría de nosotros, seamos sinceros, durante décadas. Imagínate por un momento. ¿Ya? Los Ángeles 1947, una ciudad que deslumbraba, con la promesa del glamour de Hollywood, pero que simultáneamente se veía ensombrecida por la cruda realidad. De sueños rotos. Y es precisamente aquí, Güey. en un solar baldío, donde sucede lo impensable, se descubre el cuerpo de una joven. Su nombre era Elizabeth Short. Aunque el mundo pronto la conocería como la Dalia Negra. Lo que hace que este crimen en particular sea tan profundamente perturbador, Sí. incluso para aquellos familiarizados con sus espantosos detalles, Uy. es la manera realmente horrífica en que se encontró a Elizabeth Shore. Claro. Su cuerpo estaba completamente seccionado por la cintura, desangrado. Y con una marca Sí. realmente espeluznante. Sí, la tristemente célebre sonrisa de Glasgow La sonrisa de Glass. grabada en su rostro. Y esto inmediatamente plantea una pregunta escalofriante. Para ti que has investigado este material, ¿qué sugiere este nivel extraordinario de violencia y precisión casi quirúrgica sobre la persona que cometió tal acto? Esa es la pregunta que ha obsesionado a investigadores y aficionados durante generaciones. Totalmente. Piensa en la división limpia del cuerpo, la puesta en escena, ¿Qué así? casi deliberada. Sugiere fuertemente a alguien no solo capaz de una violencia extrema, sino quizás incluso con cierto conocimiento anatómico. Y no olvidemos el contexto de la época. La ciencia forense estaba realmente en su infancia, imagínate. Las huellas dactilares eran prácticamente el estándar de oro. El análisis de ADN era todavía ciencia ficción. Ese es un punto crucial que has señalado en tus fuentes. Las limitaciones de la tecnología forense en aquel momento indudablemente supusieron un obstáculo significativo para la investigación. Pero no fue por falta de intento. Los detectives se vieron abrumados, enfrentándose a un aluvión absoluto de pistas falsas, empezando por más de 50 individuos que confesaron el crimen. Más de 50. Es bastante aleccionador, ¿no crees? Considerar como un caso tan notorio puede sacar a relucir algunos de los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Sin duda. Y añadiendo otra capa de complejidad, estuvo el papel de los medios de comunicación. La prensa, comprensiblemente ávida de una historia sensacionalista, se lanzó a una cobertura frenética. Al hacerlo, inadvertidamente transformaron a Elizabeth Short en esta figura casi mítica, la Dalia Negra. Precisamente, si bien la intensa atención mediática mantuvo el caso en el ojo público, también es probable que complicara la investigación, posiblemente oscureciendo pistas vitales en medio del sensacionalismo. Y también quizás, creando una percepción distorsionada de la propia víctima. Hablando de Elizabeth. Y esto es algo que tus fuentes remarcan. Antes de que profundicemos en la larga lista de sospechosos Claro. y la mirada de teorías que han surgido a lo largo de los años, es absolutamente esencial que nos detengamos. Y recordemos que detrás del sobrenombre sensacionalista de la Dalia Negra, había una persona real, una joven con sus propios sueños, sus propias aspiraciones, y una vida que fue brutalmente truncada. ¿Quién era Elizabeth Short más allá de la macabra imagen que tan implacablemente se ha perpetuado? Elizabeth Short, a menudo llamada Beth por quienes la conocieron. Beth. Era originaria de Nueva Inglaterra y tuvo una vida familiar bastante complicada, como bien señalan los documentos que nos proporcionaste. Complicada. Su padre, en un acto profundamente inquietante, fingió su propio suicidio cuando ella era joven. Su propio suicidio. Años después, reapareció y la invitó a Los Ángeles, ofreciéndole una promesa de reconciliación que trágicamente nunca se materializó, dejándola bastante sola y vulnerable, en una ciudad completamente nueva para ella. Esa es una carga pesada para cualquiera, especialmente para una joven en una ciudad extraña. Y su vida personal estuvo marcada por más desilusiones, ¿verdad? La Efectivamente. pérdida de su prometido, un militar llamado Matthew Gordon Jr., Matthew Gordon Jr. en un accidente aéreo durante la Segunda Guerra Mundial. Debió ser un golpe devastador. Totalmente. Algo que tus fuentes también destacan como un posible factor en su vida. Es difícil imaginar el impacto acumulativo de tales traumas personales, el abandono de su padre, el profundo dolor de perder a su prometido. Estas experiencias indudablemente moldearon su vida
Y su perspectiva, A pesar de estas dificultades, Beth albergaba sueños, grandes sueños. Aspiraba a ser actriz, a ver su nombre iluminado en la gran pantalla. Para mantenerse mientras perseguía esta ambición, trabajaba como camarera y frecuentaba clubes nocturnos. Quizás estos eran lugares donde buscaba alguna forma de escapar de la soledad y la incertidumbre que parecían rodearla constantemente. Y es dentro de este ambiente particular, la vida nocturna en Los Ángeles de los años 40, donde encontramos algunas de las figuras más intrigantes y en última instancia trágicas, conectadas con este caso, tal como se refleja en tus materiales de investigación, individuos que la conocieron, que interactuaron con ella en las últimas semanas de su vida y que naturalmente se convirtieron en puntos de interés para los investigadores. Un nombre que constantemente sale a la luz es Robert Red Manley. Robert Redman, Él fue, según todos los indicios, la última persona en ver a Elizabeth Short con vida. Manley la llevó a un hotel, el mismo día en que desapareció. Sin embargo, después de una investigación exhaustiva, su coartada fue corroborada y crucialmente pasó varias pruebas de polígrafo, lo que lo descartó efectivamente como sospechoso a ojos de las autoridades. Es un aspecto fascinante y bastante triste del caso, ¿no crees? Manley, a pesar de haber sido exonerado, sigue siendo una figura trágica, ligada para siempre a este horrible crimen, simplemente por haber sido la última persona en ver a Beth viva. A ver, uno solo puede imaginar la carga psicológica y el estigma social que soportó. Absolutamente. Luego tenemos a Mark Hansen, Mark Hansen, propietario de un club nocturno. con una reputación decididamente turbia. La libreta de direcciones de Hansen, que contenía el nombre de Elizabeth, fue enviada de forma perturbadora a la prensa, junto con algunas de las pertenencias personales de Beth. ese acto de enviar sus pertenencias a los medios fue sin duda una de las pistas más inquietantes y desconcertantes de toda la investigación. Plantea muchísimas preguntas sobre los motivos del remitente y su conexión o falta de ella con el crimen real. y hablando de pistas inquietantes, no podemos pasar por alto las infames cartas del Vengador de la Dalia Negra. El Vengador de la Dalia Negra. Estos mensajes crípticos, construidos con letras recortadas de periódicos, contenían amenazas y burlas que comprensiblemente mantuvieron a la ciudad en un estado de miedo y desconcertaron por completo a los investigadores. Esas cartas son un elemento clave, aunque frustrantemente ambiguo de este rompecabezas. Fueron comunicaciones genuinas del propio asesino, o fueron las acciones de un individuo perturbado que buscaba notoriedad, explotando la tragedia. El lenguaje utilizado, la forma casi meticulosa en que se construyeron las cartas, todo sugiere una mente compleja y francamente escalofriantemente calculadora. Algunos expertos han llegado a aterrizar, como se menciona en algunas otras fuentes, que estas cartas podrían contener la clave para desvelar el misterio, sugiriendo que podrían albergar sutiles pistas lingüísticas o psicológicas que, si se analizaran códigamente, podrían revelar la verdadera identidad del asesino. Es una posibilidad tentadora, ¿verdad? La idea de que oculto dentro de esas palabras cuidadosamente construidas se encuentra la respuesta. Sin embargo, a pesar de numerosos intentos a lo largo de los años, nadie ha descifrado definitivamente el supuesto código de las cartas del Vengador. Siguen siendo, al igual que el caso en sí, un profundo enigma. Y si bien la investigación oficial siguió innumerables pistas, que finalmente no llevaron a ninguna parte, una teoría nueva y convincente surgió décadas después, presentada por Steve Hodel, hijo de un prominente médico de Los Ángeles, llamado George Hodel. Steve Hodel se convenció de la culpabilidad de su padre y presentó una serie de pruebas que Dos Venture, aunque en gran medida circunstanciales, son innegablemente escalofriantes, tal como tus documentos detallan. La teoría de Steve Hodel ciertamente ha capturado la imaginación del público, y no es difícil entender por qué. Es una narrativa repleta de elementos, que parecen sacados de las páginas de una novela de detectives. George Hodel, un respetado cirujano. Con lo que parece haber sido un lado oscuro muy marcado. Vivía bastante cerca de donde se descubrió el cuerpo de Elizabeth Short. Cerca del cuerpo. Además, encontraron fotografías en su poder, que guardaban un parecido sorprendente e inquietante con la víctima. Y también debemos considerar las grabaciones secretas de la policía, que descubrió Steve Hodel. En estas grabaciones se puede escuchar a George Hodel hablar con una frialdad casi perturbadora sobre abortos ilegales y su aparente capacidad para evadir las consecuencias legales de sus actos. Esto ciertamente plantea una pregunta importante para ti. ¿Qué has examinado estas pruebas? ¿Podría esta crueldad y creencia en su propia impunidad ser indicativas de una mentalidad criminal, capaz de un acto tan brutal? Es un argumento convincente, y las grabaciones ciertamente pintan un panorama inquietante. Sin embargo, por muy convincente que sea la teoría de Steve Hodel, es crucial reconocer que la evidencia sigue siendo circunstancial. Nunca se ha establecido un vínculo definitivo e irrefutable entre George Hodel
y el asesinato de Elizabeth Short. Y con la muerte de Björn Höder en 1999, cualquier posible secreto que guardara se fue con él. Es realmente notable como este caso, incluso después de tantos años. Continúa generando un debate tan intenso y alimentando la imaginación del público. Libros, películas, documentales y por supuesto inmersiones profundas como esta que estamos haciendo basándonos en tu investigación. La Dalia Negra ha trascendido el ámbito de un caso de crímenes reales y se ha convertido en un verdadero icono de la cultura popular. Un icono. Un escalofriante recordatorio de la oscuridad que puede acechar, incluso en los entornos más glamurosos. La Dalia Negra ya no es solo Elizabeth Short, la joven cuyos sueños de Hollywood se truncaron tan brutalmente. Se ha transformado en un símbolo, una representación poderosa de la vulnerabilidad, de la violencia sin sentido y de nuestra quizás morbosa fascinación por lo macabro. Y sospecho que una parte importante de la perdurable fascinación con este caso proviene de la incertidumbre fundamental, de la frustrante falta de respuestas definitivas. ¿Fue George Hodel realmente el asesino? ¿O la persona responsable de este terrible crimen? Se perdió en los anales de la historia, con su secreto enterrado en ella. Esa es la pregunta central y persistente que este caso nos deja, ¿verdad? Una pregunta sin respuesta, que nos obliga a confrontar algunas verdades incómodas. La imperfección de nuestro sistema de justicia, la inherente fragilidad de la memoria, y quizás lo más perturbador, la persistente realidad del mal en el mundo. El caso de la Dalia Negra sirve como un crudo recordatorio de que a pesar de nuestros mejores esfuerzos, algunos misterios pueden al final permanecer sin resolver. Pero creo que también sirve como un poderoso impulso para seguir buscando, para seguir preguntando y para nunca dar por sentado a la búsqueda de la verdad. Precisamente, y quizás más allá de la búsqueda aparentemente interminable, para identificar al asesino. Lo más importante que podemos hacer es recordar a Elizabeth Short. A Elizabeth Short, la mujer detrás del mito inquietante. Recordarla no solo como una víctima de un crimen brutal, sino como una persona que tenía sueños, que tenía aspiraciones, y cuya vida le fue trágicamente y cruelmente arrebatada. Y con esta nota sombría, pero importante, llegamos a la conclusión. De nuestra inmersión profunda en el misterio de la Dalia Negra. Sí, un caso que nos ha llevado a los rincones más oscuros de la mente criminal, a los límites mismos de la investigación forense en su época y a las sombras de la edad de oro de Hollywood. Esperamos sinceramente que hayas encontrado esta exploración tan esclarecedora como nosotros. Sin duda te animamos a seguir explorando este complejo y perdurable caso por tu cuenta. Profundiza en la información disponible, lee los diversos relatos y quizás incluso formula tus propias teorías. Quizás algún día la verdad completa sobre la Dalia Negra finalmente salga a la luz. Hasta entonces, el misterio perdura.